sean bienvenidos a Israel acaba con Hamas, pero Netanyahu no quiere la paz de Solo Fonseca. Benjamin Netanyahu acaba de anunciar que Israel podría haber eliminado al líder de Hamas, Mohamed Sinwar. Si esto se confirma, sería el tercero que faltaba. Recordad que el año pasado, 2024, Israel ya eliminó a Ismael Haniyeh y Yahya Sinwar. Y sí, este último es el hermano de Mohamed Sinwar. Si esta noticia se confirma, y no ha cambiado nada en el liderazgo de Hamas, podemos decir que Israel ha acabado con el grupo terrorista. Sí, vale, que siempre quedarán algunas unidades sueltas por ahí, pero están totalmente descabezadas. Y alguno dirá, por fin, buenas noticias. ¿Significa esto el fin de la guerra en Gaza? Pues por desgracia no está tan claro. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que quiere tomar el control de Gaza como parte de los objetivos que incluyen erradicar a la milicia islamista Hamas. Vamos, que Netanyahu sigue con ganas de guerra, y esto ha desatado la condena de muchos países, algunos de los cuales os va a sorprender. Y no os voy a engañar, en el vídeo de hoy voy a ser bastante crítico con el gobierno de Israel porque tengo que hacerlo. Ahora bien, mientras lo voy escribiendo van pasando otras cosas que no puedo no contar. Free Palestine, libertad para Palestina, es lo que ha gritado el hombre que la policía ha detenido como presunto autor del asesinato de 2 israelíes en Washington. Ha sido en el Museo Judío, en pleno centro de la capital de Estados Unidos. Como veis, el antisemitismo está creciendo demasiado en los últimos meses, y esto es algo que nos tiene que preocupar a todos. Ahora bien, hoy tenemos que hablar de brutalidad en ambos lados, tanto en el Team Palestina y en el team de los que apoyan a Hamas, ya la estamos viendo, como en el Team Israel. Porque vamos a decirlo claro, eliminar a Hamas es una gran noticia para todo el mundo democrático. Pero también tenemos que reconocer que Israel se está pasando de la raya. Eso es un hecho, pero hay una cosa, dijiste. Primero, Fonseca, te agradezco que hagáis la distinción entre Team Palestina, Team Israel y Team Hamas. Que por cierto, para mí dividir ese conflicto en teams y identificarse, no, yo soy Team Israel, no, yo soy Team Palestina, me parece una absoluta y reverenda idiotez. Por no decir que es de puto imbécil. Pero ya vámonos un momento al término de team. Tenemos a los Team Israel, Team Palestina. Alguien de forma no irónica en Occidente se considera Team Hamas. No, en serio, alguien se considera Team Hamas. De verdad hay gente mongola. Y que de hecho Netanyahu se está quedando cada vez más solo. Esto que estáis viendo son soldados israelíes disparando contra un grupo de diplomáticos de más de 29 países distintos, entre ellos España. Estaban intentando llegar al campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Y diréis, ¿iban armados? No. ¿Suponían un peligro para alguien? Tampoco. Y lo que es peor, esta historia se encuadra dentro de algo mucho más grande. Netanyahu está llevando a Israel al precipicio. Primero tenemos el repudio de algunos países como España, que ha llegado hasta el Festival de Eurovisión. Pues por esos comentarios, en los instantes previos a la participación de la representante israelí, la organización del Festival de Eurovisión ha enviado una carta a la delegación española advirtiendo de que los considera políticos y que podría ser multada. ¿Es una tontería? Totalmente. Pero es una historia demasiado buena como para no contárosla. Os voy a hacer un resumen. España ha condenado que Israel participe en el Festival de Eurovisión, como por otro lado hace todos los años. El festival, en principio, se considera apolítico, aunque también en el año 2022 le dieron el premio a Ucrania porque tenían la mejor canción. ¿Y qué dice la letra? Da igual. Podía haber dicho, matemos a los gatitos blancos, que le habrían dado el premio igual porque había que dárselo a Ucrania después de que comenzara la invasión a gran escala. En cualquier caso, técnicamente, Eurovisión es apolítico. Técnicamente. Por cierto, voy a leer el mensaje de José. Esto sucedió en 2021. Yo estaba de regreso a mi casa. Después de trabajar, estaba solo en el micro de la línea 61 y un grupo de chamos entraron y me sacaron, golpearon y me robaron la paga de mi trabajo. No, hermano, eso es feo, eso es triste. Pero sí, pero como digo, no representa a la mayoría de venezolanos, pero ojalá a esos venezolanos la policía los haya agarrado. No sé cómo se comporta la policía de tu país, pero espero que los hayan vuelto mierda. Que hayan vuelto mierda a esos tipos que te asaltaron. Exactamente, solo abórdalo. Voy a hacer otro comentario por acá, pero terminé perdiendo el hilo. Pues vale. Sin embargo, España necesitaba dar la nota, sobre todo porque el gobierno ahora necesita demostrarle al mundo entero lo muy de izquierdas y mucho de izquierdas que es. Así que Televisión Española hizo su protesta totalmente gratuita contra Israel cuando retransmitía el festival por la televisión. Así que los organizadores de Eurovisión han dicho que les van a multar. Por tanto, ahora el Team Palestina, en su capítulo español, está dando palmas cada vez que sale Pedro Sánchez por la televisión. Y aquí es donde llega el plot twist. Porque los españoles, al votar por teléfono, le dieron todos sus puntos a Israel.
¿Es porque les impresionó la canción de los israelíes? Pues probablemente no. Lo más probable es que fuera un voto protesta contra el gobierno de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, y contra la televisión pública. Pero lo realmente curioso es que mientras Televisión Española protestaba contra Israel, España le dio sus 12 puntos al país judío. No solo eso, Israel terminó con más de 350 puntos, mientras que España se ha quedado con 37 puntos. Vamos, que ha hecho el ridículo. Llamadme raro, pero yo sigo pensando personalmente que la mejor canción de la historia de Eurovisión fue esta. Perrea, perrea. Conclusión. Recuérdeme jamás ver Eurovisión. Jamás. Después de esta humillación eurovisiva, ahora ya es personal. El gobierno de España redobla su apuesta contra el país hebreo. Acaban de aprobar un embargo de armas a Israel, pero vale, todo esto no es nada que sorprenda a nadie. España es anti-Israel desde la época de la dictadura de Franco. Y el hacer Eurovisión es una anécdota que se entiende mejor en clave de política doméstica española. Pero todo esto es tema para otro vídeo. Fuera de Eurovisión, lo que sí tiene que sorprendernos es la oposición de otros países tradicionalmente más pro-Israel, como Canadá o los Estados Unidos. Trump cada vez más frustrado con Netanyahu. Se habla de que está aumentando la presión. Frustrado por la guerra en Gaza, quiere que Netanyahu termine con esto ya. Vamos, que Mira, querido Donald Trump, te voy a dar un consejo. Mira, tú quieres frenar la guerra, aparentemente, entre Israel y Hamas, pero Israel no quiere y te está saliendo mal las negociaciones. También quieres frenar la guerra ruso-ucraniana, según vos, y también te está yendo del orto. Quieres ganarte una victoria política. No sé, pero yo creo que te sale más fácil presionar y tumbar el régimen de Nicolás Maduro. Yo creo que entre esas tres es más fácil joder al régimen venezolano. Solo digo. que, como veis, no estamos hablando de los sospechosos habituales. Primero fue Joe Biden presionando a Netanyahu para que no fuera tan duro con la Franja de Gaza. Vale, podríamos decir que estaba demasiado influido por la extrema izquierda de su partido. Venga, va, te lo compro. Pero Donald Trump ha sido el principal aliado de Israel a todos los niveles. Y todos sabemos, además, que la sintonía que tiene con Benjamin Netanyahu, incluso a título personal, es fantástica. Así que imaginad cómo tiene que estar la situación en este momento para que terminen de esta manera. Y si quiere recobrar ese money, tiene que seguir apoyándolos, quiera o no. Por tanto, las preguntas que hoy me hago son: ¿qué ha pasado con esos diplomáticos que estaban en el campo de refugiados de Jenin y por qué es un hecho tan importante? ¿Por qué es justo ahora cuando yo personalmente digo que Israel se está pasando de la raya? ¿De verdad está quedando tan aislada a nivel internacional? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Netanyahu afirma que Israel probablemente haya matado al líder de Hamas, Mohamed Sinwar. Este es el titular de The Daily Wire, que ya sabéis que es un medio de derechas bastante pro-israelí. Claramente muestra la mejor cara de toda esta situación, que es que efectivamente Netanyahu está logrando algunas victorias militares muy importantes en la Franja de Gaza. Pero en un tema tan polarizante como este, es más importante que nunca ver otras voces. Fijaos, por ejemplo, lo que dice el diario Haaretz, que es un periódico israelí de izquierdas. Netanyahu dice que toda la Franja de Gaza estará bajo el control del ejército israelí tras el fin de la guerra. Esta es, obviamente, la otra cara de la noticia, pero que no obstante necesitamos conocer para poder ver toda la foto completa. Como podéis observar, esta es una de esas historias donde se refleja más que nunca lo importante, lo crucial que es ver todos los ángulos de la realidad. Y en este respecto, los podemos encontrar todos en un mismo sitio, que además es el sponsor de este vídeo. Sí, yo sabía que iba a promocionarme Ground News, solo quería dejarlo correr para ver la noticia. Me gustaría tener ese servicio, no irónicamente, pero por favor, sáquenlo en español. A lo que lo saquen en español, religiosamente te lo uso. La publicidad, que yo sabía que era publicidad, pero no irónicamente este servicio sí lo vale. Estaréis ayudando a crear un mundo. Bienvenidos a OnlyFans. 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 Por cierto, un comentario que te quiero hacerles acá sobre que lo ignoré cuando estamos hablando de lo del tema del Team Palestina, Team Ucrania. Si alguno se pregunta, Leca, ¿cuál es tu postura sobre el tema? Vamos a decirlo así. No quiero utilizar el término teams. Israel fue atacado por un grupo terrorista. Y ese grupo terrorista terminó ocasionando un tremendo caos en Israel. E Israel quiere defenderse de ese grupo terrorista y su objetivo es acabar con ellos. Ahí lo entiendo. Pero me estás diciendo que para acabar con un grupo terrorista tienes que destruir media Gaza. Me estás diciendo que para acabar con ese grupo terrorista tienes que
tienes que bombardear escuelas, universidades, bueno, las pocas universidades que había, si es que había, hospitales, zonas residenciales, atacar a cascos azules, a diplomáticos extranjeros, según vos, para neutralizar al grupo terrorista. Eso es que uno se lo tiene que cuestionar allí. Y yo quiero que acaben con Hamas. De hecho, yo decía, no, si van a acabar, a los que acaben con Hamas debería acabar la guerra, ¿cierto? ¿Cierto? Y por el lado de Hamas, Hamas es otro grupo criminal que tiene que ser terminado, pero ellos están acabando con los palestinos. Todo es así. Aquí tenemos Israel, que se está defendiendo de un ataque, está atacando a los criminales de Hamas, pero al mismo tiempo están acabando con civiles palestinos, concretamente los de Gaza. Y luego está Hamas, que quieren poder a Israel, atacan a israelíes, pero por el camino están cagándole la vida a los propios palestinos. Están utilizando palestinos de carne de cañón, están reclutando a palestinos como soldados, que también los están cagando. Y luego tenemos a los civiles palestinos de Gaza, a los gazatíes, porque mucha gente habla de Palestina, pero son dos Palestinas, Franja de Gaza, Cisjordania. Los de la Franja de Gaza son los que están siendo jodidos. Los de la Franja de Gaza simplemente son víctimas de ese conflicto. Imagínense a Polonia siendo puteada por la izquierda por los nazis, por la derecha por los soviéticos, con la diferencia de que de que no tienen armas para defenderse. La diferencia de Polonia que sí hallaron cómo defenderse. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un detalle. Y es que este conflicto se ha politizado a tal punto que, mira, si usted dice ser pro-Israel, te van a tachar como un conservador, como alguien de derechas, como un sujeto libertario, anarcocapitalista, capitalista, proteccionista, etc. Te van a meter para la derecha. Y si tú eres pro-palestino, te van a tachar como comunista, socialista, progresista, o incluso en algunos casos te van a tachar de nazi, aunque la propia Israel se esté comportando como nazi en este caso. Y ahorita, el tema de Israel y Palestina ya no es posicionarse en base al sentido común, a la racionalidad, al tema del conflicto de la guerra. No, ahorita el posicionamiento es según cuál es mi ideología política. Yo les aseguro que la mayoría de los youtubers que ustedes conocen que se consideran Team Israel es porque casi seguro sean libertarios o votantes de Donald Trump, proteccionistas, etc. Mientras que esos que son Team Palestina son gente como, a ver, ¿qué tipo ya puedo tirar? Yo voy a tirar por allá a alguien. Ah, Diego Rosarín. Hay gente como Diego Rosarín. Por cierto, que yo gente así, o Quetzal, etc. Bueno, lo de Quetzal no es una puya. Pero por mi lado, aquí hay algo irónico. Yo, que no me baso en esos términos de Team Palestina, Team Israel, etc. Yo digo es, apoyo con que se destruya Hamas, pero estoy en contra de las mierdas que están haciendo en Gaza. Porque están utilizando la excusa de acabar con Hamas con destruir media Gaza. Pero por hacer ese comentario, hay comunidades de derecha, que en las que ando metido, donde me han dicho de todo, de todo. De hecho, por ahí, no sé si Mensajero estuvo en esa situación. Dingo sí estuvo. Junior Gay también estuvo. Y yo estaba dentro de un stream de Pandro discutiendo con Pandro y con media comunidad de Pandro por decir de que, hey, pero lo que está haciendo Israel en Gaza está de la mierda. Y me brincaron toda esta gente a la yugular. Varios ahí me estaban tachando de no, él es socialista, es comunista o tibio. Yo tipo, qué buen chiste, yo tibio, comunista, socialista. Jajaja. Brigada Antifraude también apoyó a Palestina. Pero aquí hay otro caso. Yo no sé si Brigada Antifraude apoya a Palestina por los civiles o apoya a Palestina a lo de Hamas. Porque quieren que acaben con Israel, porque Israel es, esta parte sí lo sé, que es que Israel es aliada de Marruecos. Y Marruecos es enemiga de España. Que Pedro Sánchez diga lo contrario, pero Marruecos es enemigo de España. Por ende, Brigada Antifraude es enemigo de Marruecos. En fin, es un tema que a mí me da puto asco. Es decir, más que esté el Team Israel, Team Palestina, yo soy Team que acabe esa puta masacre. Solamente quiero que llegue la paz. Pero ni Hamas ni Netanyahu quieren. No sé el israelí de a pie. El palestino de a pie no le voy a preguntar. Obviamente, muchos van a querer que acabe la guerra. A menos que sea uno que sea radicalizado y quiera la destrucción de Israel. Pero quiero saber, el israelí de a pie todavía apoya esta guerra, todavía quiere que la guerra continúe. Porque tú miras a Netanyahu, tú dices, ok, Netanyahu, ya acabaste con Hamas, pero ¿por qué invadiste Siria? ¿Por qué invadiste Cisjordania? ¿Por qué estás apropiándote de territorio? ¿Por qué te estás apropiando del territorio de Cisjordania? ¿Por qué invadiste Jordania? ¿Por qué estás metido en el Líbano? ¿Por qué sigues bombardeando a la franja de Gaza? Se supone que ya acabaste con Hamas. Seguro que quieres acabar la guerra. Es que el Pandro es un meme, mi opinión. Por cierto, me hubiera encantado descargar ese stream, lástima que ahora mismo en los medios. Para entender el trasfondo del incidente, primero hay que entender lo que es Jenin, uno de los mayores campos de refugiados palestinos en Cisjordania. Y cuando digo que es un campo de refugiados, no os imaginéis el típico campo con un montón de tiendas de campaña. No. Jenin nació en 1967 con refugiados que huyeron de zonas ocupadas por Israel tras la guerra de los 6. Esa es la otra.
el comentario que leí más para arriba, Ángel Gabriel, y es que Netanyahu admitió haber financiado a Hamas. Lo admitió. Eso es lo más grave. Pero no, ¿sabes qué es lo peor? Que esa noticia no es nueva. Él solita lo está confirmando. Pero ya se tenía sospecha de hace años, de mucho antes del inicio de la guerra, de que Israel está financiando a grupos anti-Israel, como Hamas. ¿Y sabes por qué motivo? Financian a Hamas porque Hamas es enemigo de, no me acuerdo ahorita el nombre del partido político que gobierna en Cisjordania, pero ¿qué pasa? Israel no quiere que Cisjordania y Gaza se unifiquen. Así que lo que busca es que un grupo de Gazatíes sea enemigo de Cisjordania. Al mismo tiempo sea enemigo de Israel. ¿Para qué? Para así tener una excusa de mantenerlos separados. ¿Crees que Maduro se deje rendir fácilmente? Será todo. Y digo de todo para seguir siendo presidente de Venezuela. Soy venezolano, sé de antemano lo que es capaz de hacer ese hijo de la gran puta. Digo, si hizo 2 campos de concentración no hace mucho. Ya los voy leyendo. Y terminó convirtiéndose en toda una ciudad de unas 300.000 personas. En realidad, dependiendo de dónde miréis, las cifras varían un montón. En algunos sitios dicen que son 15.000 personas, 30.000 o incluso 60.000. Eso ya os da la medida de las condiciones de vida que tienen por aquí. El territorio es de unos 420.000 metros cuadrados, es decir, la superficie del Vaticano, pero con 15 o 30 veces más población. Vamos, que viven hacinados, en condiciones insalubres, con... Sí, eso es lo divertido. O sea, Israel financiando Hamas para tener un casus belli, se les terminó cagando. Pero ya que ya acabaron con Hamas, ya no tienen casus belli, porque van a seguir con esta guerra. Venga, pero critica a Hamas. ¿Y qué puta queréis que diga Hamas? Ya dije, es un grupo terrorista que está cagándole la vida también a los palestinos. Es una obviedad. Hambre, pobreza y todas las cosas malas que os podáis imaginar. Conclusión: caldo de cultivo para los grupos palestinos más violentos. De hecho, aunque sea un lugar tan pequeño, es algo así como un Silicon Valley del terrorismo. Por ejemplo, desde Jenin operan la Brigada de Mártires de Al-Aqsa, que pertenece al partido de Al-Fatah. También están las brigadas Al-Quds de la Yihad Islámica y, por supuesto, Hamas también tiene por aquí a las brigadas Al-Qassam. Además, también podemos encontrar otros grupos terroristas independientes como la Brigada de Jenin, que nació en 2021. En otras palabras, que no vengo a deciros hoy que todos los refugiados que están en Jenin sean unas monjitas de la caridad, ni muchísimo menos, porque sería faltar a la verdad. De hecho, presentan problemas incluso a la mismísima Autoridad Nacional Palestina. De cuando en cuando, el gobierno de la propia Palestina tiene que lanzar ataques contra algunas de estas autoridades. El otro grupo palestino es Fatah, gracias por mencionármelo. Y sí, me leí los mensajes que habías enviado, Tinko. Primero, como eso, lo de que ese ataque sí fue muy sucio, si te pones a pensarlo. Otra cosita, ¿por qué yo seguí criticando el tema? Había gente que me decía, no, Leca, lo que pasa es que esos bombardeos que hace Israel a Palestina es porque los grupos, porque jamás se refugia entre civiles. Se refugia entre civiles, se esconden su equipamiento y todo eso en esos lugares, haciendo que si quieren atacar jamás, lamentablemente tengan que acabar con esos sitios. Dale, te lo compraría. Hasta que resulta que Israel tenía capacidad para hacer ataques quirúrgicos, que no hicieron pocos. Atacaron bases estratégicas de Hamas, acabando con miembros de Hamas sin necesidad de acabar con gazatíes. Implantaron bombas de escucha en dispositivos que utilizaban los miembros de Hamas para comunicarse y la hicieron explotar al mismo tiempo, acabando con varios de esos miembros. Hicieron ataques, bombardeos a distancia de miembros de Hamas que se refugiaban en Yemen y en Siria, o incluso en Irán, haciendo ataques de miles de kilómetros de distancia, acabando específicamente con ellos y no con sus alrededores. ¿Qué quiere decir? Que la capacidad de hacer ataques quirúrgicos para acabar con Hamas y minimizar los daños a civiles, podían, pero no lo hicieron. O sea, lo vinieron diciendo es después, cuando ya todo el mundo les criticó por todo lo que han hecho. Pero no antes. El ataque con el misil de cuchillas. Verga, sí. A ver, por aquí me otro mensaje que había leído. Fatah, gracias por decirme el nombre. No, de fraude, leí eso. Ok. Autoridades porque no reconocen el liderazgo de Abu Abbas. Vamos, que por resumir, Jenin... Creo haber escuchado de ese, el ataque de misiles de cuchillas, pero no sé cómo funciona ese misil. Si queréis me lo describe acá. Es tierra de nadie y es un hervidero de hombres armados. Estos intercambios de fuego no son resultado de una incursión israelí, sino de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad palestinas y múltiples facciones armadas. Vamos, que como veis, Jenin es de todo menos pacífico, y desde allí es desde donde suelen organizarse muchos de los ataques contra Israel. Algunos van a territorio israelí y otros van a los asentamientos, en muchos casos ilegales, de los colonos judíos. De nuevo, os digo todo esto porque es muy fácil caer en la trampa de refugiados buenos y israelíes malos. No. Para nada. Jenin es un foco de problemas. Lo era antes y lo es ahora.
¿Dónde está el problema en este momento? Pues en que Netanyahu ha autorizado desde hace ya años la construcción de nuevos asentamientos. Es decir, que ahora habrá más judíos radicales entrando en Cisjordania. Y no se supone que el propio gobierno de Israel estaba prohibiendo esos asentamientos. Al que no sepa, les explico. Cisjordania es ese territorio palestino gobernado por Jafat, que se supone que debería ser autónomo, debería autogobernarse y estar separado de Israel, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que desde una época para otra hay algo que se llama colonos judíos que se van para territorio de Cisjordania y dicen, este territorio es mío, es propio. O sea, se están marcando la Reino Unido cada vez que ve una isla deshabitada o habitada, o que tenga un pedacito de tierra y 2 árboles. Pero esos colonos israelíes, algunos dirían, no, son simplemente personas que van allá a una tierra baldía y dicen, ahora es mía. No, no, esa gente va armada, van putos armados a territorio de Cisjordania, llegan, si hay palestinos viviendo en la zona, los mandan a comer mierda, los sacan de ahí a tiros, en el sentido literal de la palabra, y dicen, ahora este territorio es mío. Muchos gobiernos han criticado eso, y Israel se le ha criticado por ese detalle. Y el gobierno de Israel dice, no, nosotros no estamos de acuerdo con esos asentamientos. Ajá, ¿y vas a hacer algo para acabar con ellos? Pero hey, me alegra que Netanyahu ya esté dejando en claro de hey, sigan con los asentamientos. O sea, ya no voy a disimular, ya no voy a ocultar mi cara. Y yo prefiero que me sean honestos en lugar de querer disimular. Grande Netanyahu. Atentos. Israel autoriza el regreso de 3 asentamientos ilegales de colonos en Cisjordania ocupada. Ah, por cierto, una última crítica que quiero hacer a la gente que anda con el tema que se tiene Israel y Palestina. La gente hay muchos que están en contra de Palestina, de los palestinos, y quieren que Israel le haga lo que se les dé la gana, porque piensan que los palestinos son exactamente iguales que el resto del estereotipo de musulmanes de otras naciones. Por ejemplo, una vez vi a alguien decir que en Palestina cuelgan homosexuales de grúas. Les juro que me tiré esa tarde buscando, y los reto a ustedes que los busquen, buscando algún video o una prueba que demuestre que en Palestina, repito, Palestina, ya sea en Cisjordania o en Gaza, hayan agarrado a un homosexual y lo hayan colgado de una grúa por homosexual. Si alguno lo consigue, que me lo diga y que me pase la fuente y veamos la veracidad, porque yo no lo conseguí y me tiré un rato. Y conseguí cosas interesantes. Conseguí cómo en Irán se han ejecutado homosexuales y en Arabia Saudita, pero no en Palestina. Conseguí distintos casos. Si quieres luego podemos hablar de ese tema un poco más a fondo, pero yo me puse a hacer esa investigación y si bien conseguí casos de homosexuales que fueron ejecutados por distintos motivos, no solo por homosexuales, sobre todo en Irán. En el caso de Palestina no conseguí esa afirmación específica del coño, que es Palestina colgando homosexuales de grúas. Y fíjate que ni en Irán conseguí eso, lo de homosexuales colgados de grúas. Colgados del cuello en horca, sí, pero no de una grúa pública. Por allí había conseguido una imagen que estaban diciendo, no, eso fue un gay que colgaron de la grúa. Y yo dije, pero, ¿será este dichoso gay de la grúa? No, fue un criminal, no fue un gay, fue un criminal al que colgaron de una grúa. Y no fue en Palestina, o fue Irán o Afganistán, fue uno de estos 2 países. Ahorita viene y resulta ser Arabia Saudita. Es decir, que hasta para estar en contra de Palestina lo hacen desde la más absoluta ignorancia. También hay gente que está en contra de Israel por pura ignorancia, pero ¿cómo decirlo? Es más complicado defender o justificar a Israel cuando no se dejan. Y mientras que Palestina, al menos en la occidente, es el que más críticas está recibiendo. Cosa que no lo entiendo, porque la crítica no tiene que ir para Palestina como tal, tiene que ir para Hamás. Y creo que no se critica a Hamás porque estamos todos de acuerdo con que Hamás es la basura de aquí. Pero la cosa aquí es que Netanyahu también está haciendo la basura. Pero mientras que hay gente que critica abiertamente a Hamás, no hay tanto que critican a Netanyahu. Y esto es algo que me sorprende, que agradezco de Fonseca, que él es Team Israel, él mismo lo dice, soy Team Israel, pero no tiene pelos en la lengua crítica a Netanyahu, como he visto a muchos como Javier Milei o votantes de Javier Milei, que son Team Israel y no dicen nada en contra de Netanyahu, nada. Y claro, estos asentamientos no son simplemente judíos construyendo una casa en tierra de nadie. Como os podéis imaginar, requieren desplazar a palestinos que estaban en ese lugar. Gente que tenía su casa, sus tierras, su lo que sea, y que de repente tiene que dejarlo todo. Me pregunto cómo sería la reacción de un niño al ver a alguien muerto o vivo colgado en una grúa. No debe ser bonita, pero bueno. La cosa es que, como digo, en el caso de Palestina, bueno, ya escuchaste la explicación que acabo de dar. ¿Y a dónde van? Pues ya os lo podéis imaginar. A Jenin, como ya también os podéis imaginar hacia dónde lleva esta historia. Pero no solo eso.
Mientras Israel combate en Gaza, también ha mandado tropas a este campo de refugiados para buscar terroristas. Desde esta madrugada, el ejército israelí Bonito está misil. llevando a cabo una Misil de operación cuchillas. militar a gran escala en Jenin que podría durar varios días y que es inédita porque hacía casi 20 años que Israel no atacaba Cisjordania. Esta noticia es del año pasado, 2024, y diréis, ¿por qué es tan importante? Pues porque, como veis, hacía 20 años que Israel no atacaba Cisjordania. Vamos a resumirlo claro. El foco de los problemas ha estado siempre en la franja de Gaza y la frontera con Líbano. Exacto. Cisjordania, desde hace ya varias décadas, es donde están los palestinos más moderados, así que no había ninguna razón para atacarlo. Pero tras el 7 de octubre, Israel dispara y luego pregunta. Y este es uno de esos casos de decisión absolutamente desmesurada. Por supuesto que las redadas y los ataques aéreos no se han quedado en Jenin. Han terminado extendiéndose a toda Cisjordania. Conclusión. Operación militar israelí desplaza a 40.000 personas en Cisjordania. Para. Y de nuevo, ¿dónde creéis que van la mayor parte de estos refugiados? Pues sí, la respuesta es otra vez Jenin. Así que en este momento no sabemos a ciencia cierta cuánta gente hay por aquí, pero probablemente esté más cerca de los 60.000 que de los 30.000. Y ahora imaginad, alrededor de 60.000 personas en un sitio del tamaño de 4 calles y una plaza. Pues bien, aquí es donde ayer, o sea, el 21 de mayo de 2025, llegaron este grupo de diplomáticos. Diplomáticos árabes y de la Unión Europea son atacados por Israel en Jenin, Cisjordania ocupada. Os he contado lo que es el campo de Jenin para que ahora entendáis que los diplomáticos no fueron a cualquier lugar de Cisjordania y que nada de esto es casual. Como ya os podéis imaginar, los accesos a Jenin están controlados por las fuerzas israelíes. Y nadie dentro del gabinete de Netanyahu quiere que entre ningún otro país al campo de Jenin. ¿Por qué? Primero, porque es un sitio inseguro. Las cosas como son. Lo último que necesita Netanyahu o el ejército de Israel ahora mismo es hacer de canguro de diplomáticos. Ahora bien, esta no es la única ni la principal razón. Pensadlo así. Netanyahu ahora mismo está apoyado por la extrema derecha más fanática. Y de nuevo, los que conocéis mi canal ya sabéis que mido muy bien mis palabras en estas cosas. No estoy hablando de partidos de derechas, estilo Vox o el Partido Republicano en Estados Unidos. Estoy hablando de los sionistas religiosos. O sea, gente que considera que los judíos son el pueblo elegido y que por tanto tienen más derechos que el resto, incluidos los cristianos, y que hacen suyo el cántico de desde el río hasta el mar, pero al revés. Es decir, que son tan fanáticos y tan racistas como los de Hamás, pero en el otro lado. ¿Son minoritarios en Israel? Totalmente. Pero ahora son cruciales para que Netanyahu siga en el poder. Así que esta extrema derecha ni siquiera... Eso es lo que voy a decir. El problema no es que sean una minoría. El problema es que esa minoría está teniendo votos y mucha influencia. O sea, tienen más influencia e impacto que la mayoría. considera que Cisjordania exista. Para ellos es Judea y Samaria. ¿Por qué? Eso os lo cuento en otro vídeo que voy a sacar dentro de muy poco. Ya sabéis, si no os lo queréis perder, suscripción y campanita. Pero en resumidas cuentas, que el gobierno de Netanyahu considera que Israel tiene el control de estos territorios y no quiere que entre ningún otro país, mucho menos países tan hostiles a Israel como por ejemplo España. En estos momentos, el sentimiento anti-Israel en España ha llegado, como ya os he contado antes, hasta el Festival de Eurovisión. Pues por esos comentarios, en los instantes previos a la participación de la representante israelí, la organización del Festival de Eurovisión ha enviado una carta a la delegación española advirtiendo de que los considera políticos y que podría ser multada. Conclusión. Netanyahu no quiere que entre nadie en esta zona, así que los diplomáticos se metieron directamente en la boca del lobo y en un momento muy particular. Recordad que a solo 132 kilómetros al sudoeste se está librando una batalla entre Israel y los restos que quedan de Hamás. Y si observamos las nacionalidades de algunos de los diplomáticos, entenderemos por qué su presencia podría haber irritado, y mucho, al actual gobierno de Israel. Entre ellos estaban representantes de Egipto y Jordania, los dos vecinos más cercanos de Israel. Egipto es, junto a Qatar, el gran negociador entre israelíes y los representantes de Hamás. Pero es que Jordania, como su propio nombre indica, es el país vecino a Cisjordania. De hecho, también han recibido a unos cuantos refugiados palestinos a lo largo de la historia y los han sufrido. Y por supuesto, estos dos países ya han reaccionado. Egipto y Jordania condenan disparos de ejército israelí a delegación diplomática en Jenin. Pero es que en esta delegación... ¿Qué necesidad tiene Israel de atacar a diplomáticos? O sea, ¿qué tanto daño, qué tanto le puede cagar un diplomático desarmado en su territorio? También estaban los embajadores de Francia, Canadá y el Reino Unido.
Y diréis, ¿qué tienen en común estos tres países? Pues... Los dirigentes de Francia, Canadá y Reino Unido pidieron a Israel el fin de sus acciones escandalosas en Gaza y prometieron responder con medidas concretas si no cesa su ofensiva militar y no desbloquea la ayuda humanitaria. Creo que ya empezáis a entender qué hacían exactamente estos diplomáticos en Jenin y por qué a Israel no le hace la más mínima gracia que estén por aquí. Por supuesto que también estaba el embajador de España. Y llegó horas antes de que el gobierno de España desde Madrid pusiera un embargo de armas a Israel por la situación de Gaza. Y diréis, ¿supone algo este embargo? Pues no mucho, la verdad. España no le vende muchas armas a Israel. Hablamos de algo de munición, repuestos de armas y poca cosa más. Alrededor de unos 5 millones de euros en material al año. En cualquier caso, es una forma de decirle a Netanyahu que se está pasando de la raya. Y por tanto, la respuesta de Netanyahu ha sido precisamente más de lo mismo. Pasarse de la raya multiplicado por 2. A esta condena se ha sumado Bélgica, Portugal y hasta Alemania. Y ya sabéis que Alemania es uno de los países más pro-israelí que existen. De hecho, han apoyado a Israel desde el comienzo de la guerra de Gaza. Y sí, ya sé lo que estáis pensando todos. Todo esto suena muy a... So deeply concerned, strongly concerned. Sigo con interés este acontecimiento. Pues sí, vale, tenéis razón. Pero esto también nos indica una cosa muy importante. Israel está acumulando demasiados países en su contra. Y ya sé que algunos de estos países nunca fueron grandes aliados de Israel. Ahí tenemos el caso de España, que como ya vimos en otro vídeo que saqué el año pasado, siempre ha sido mucho más del Team Palestina que otra cosa. Y esto no viene del gobierno de izquierdas de estos años, sino de la dictadura de Francisco Franco. Pero otros países como Reino Unido o Canadá tienen una historia muy distinta. Así que toda esa solidaridad masiva que provocó la masacre del 7 de octubre está empezando a terminarse. Y para muestra más clara, aquí tenéis un botón. Estamos observando Gaza y vamos a resolver esto. Aquí tenéis Hermano, tan hastiado tiene Netanyahu a Donald Trump que hasta Donald Trump se está hartando de él. Al mismísimo Donald Trump diciendo lo que por otra parte es una obviedad. Sí, todos sabemos que hay muchas personas muriendo de hambre en Gaza. Pero fijaos que lo está diciendo Donald Trump, el mejor amigo de Netanyahu. El mismo que hace unos meses proponía echar a todos los palestinos para montar un resort de vacaciones en la Franja de Gaza. La verga más fumada, estúpida, ridícula que puedo haber escuchado jamás. Pero lo peor es que hay gente que se lo tomó en serio. O sea, hay gente que no irónicamente quiere que Trump haga eso. Dudo que lo vaya a hacer, pero sería gracioso que lo haga. Sí, sería muy gracioso que lo haga, ahora que lo pienso. Ese mismo Donald Trump, ahora mismo, está dando la espalda a Netanyahu. De eso... Sigo esperando el muro. Ya va, si ya Trump está en el poder y tiene ahorita mayoría en el Congreso y en el Senado, hasta donde yo sé, puede que me equivoque con uno de los dos, pero ahorita tiene mucho más poder que antes. ¿Dónde está el muro? Que aproveche y construya el muro. Una de las cosas por las que yo quería que ganara era para ver si hacía el muro y no lo ha hecho. No joda. Y de las razones por las que lo hace vamos a hablar en un próximo vídeo. Pero fijaos cómo tiene que estar la situación para que incluso Donald Trump empiece a tomar distancias. Y de nuevo, ya sabéis todos que yo siempre he defendido el derecho de Israel a existir y a defenderse. Todos sabíamos que la guerra en Gaza iba a ser un baño de sangre, que las tropas israelíes tendrían que ir casa por casa buscando rehenes, y que era imposible limpiar los túneles de Hamás sin daños colaterales. Todos sabíamos que morirían muchos civiles. Pero es que lo que estamos viendo en los últimos... Una cosa es que mueran civiles de forma colateral, que hasta cierto punto yo lo entiendo. En la guerra yo entiendo eso. Y otra cosa es buscar deliberadamente acabar con civiles. Ahí es donde cambia la cosa. Últimos meses escapa de toda lógica militar. Y la prueba de que Netanyahu está perdiendo la cordura es... Eso fue una discusión que tuve con varios, casualmente también ese team de Pandro, que decía, no, pero es que Israel tiene que defenderse. Yo digo, sí, yo entiendo que se tenga que defender. Pero defenderse no involucra acabar deliberadamente con civiles. Si fuese ir a por criminales, entendible. Pero no están yendo por criminales, están yendo por civiles. Al Chile construyeron el muro. No quiero que los gringos mensos que vienen acá. Dios te oiga, quiero también ese muro. Este ataque contra diplomáticos. Ataque totalmente innecesario si tenemos en... Eso también, ¿por qué vais a atacar diplomáticos? Qué verga. Yo honestamente, si yo fuese el presidente de un país, si yo fuese el presidente de uno de los países que envió a un diplomático con esa vaina, vamos a decir Alemania, a la mínima que yo escuche que, hey, tu diplomático fue atacado por este país al que lo enviaste, yo en ese mismo momento yo corto relaciones con ese país. O sea, corto las relaciones y dejo ahí abierto la carpeta de casus belli. Por si acaso, ya saben. En cuenta que ni siquiera iban armados. De nuevo, no estamos hablando de ningún ataque ni nada parecido. Claramente era una protesta política contra el gobierno de Israel. Eso es cierto. Pero es que las protestas son legítimas. También es verdad que estaban en un sitio peligroso.
Pero no deja de ser muy revelador y muy irónico que quienes hayan disparado no hayan sido los terroristas palestinos, sino los soldados israelíes. Y mientras tanto, Israel lleva más de un año en guerra. Ya estamos hablando de la guerra más larga de la historia del país. Cuando parecía que se iban de Gaza, vuelven otra vez. ¿Para qué? Francamente, solamente se me ocurre una explicación. Y no olviden que no solamente está yendo por Gaza, están yendo por Cisjordania, por Líbano y por Siria. Alargar la guerra ad eternum y permitir que Netanyahu se aferre al poder. No olvidéis que, en contra de lo que podría parecer, la mayoría de los israelíes no han cerrado filas con su gobierno y no están para nada contentos con Netanyahu, por mucho que esté en guerra. Las encuestas muestran que el bloque de Netanyahu se hunde, con un 60% de los israelíes a favor de que dimita como primer ministro. Veo que la mayoría de israelíes están en contra de él. Eso está bien, pero aquí, como explicaste, la minoría radical es la que lo está manteniendo en el poder. ¿Sabes? Eso me recuerda al caso de Venezuela, que es que en Venezuela el 96% de los venezolanos están en contra de Maduro, pero el 4% restante es el que tiene armas de fuego y está defendiendo el régimen. Hola, que disculpe por llegar tarde. ¿A qué hora llegamos? Vimos algo sobre la cultura WoW, vimos algo sobre Pokémon y ahora estamos viendo un video sobre Israel. Cuando termine esta guerra, porque llegará a terminar en algún momento, es muy posible que tenga que convocar elecciones anticipadas. No es que estén obligados a hacerlo legalmente, pero la presión política en Israel va a ser muy fuerte. Y en estos comicios, cada vez... No, y perdón por llegar tarde, no. Perdóname a mí por llegar demasiado temprano. O sea, es un milagro que yo haya empezado hoy temprano el stream. Parece más claro que Netanyahu quedaría fuera. Y ya sabéis que tiene unos cuantos juicios pendientes por cargos de corrupción, que en muchos casos bien podrían llevarle incluso a la cárcel. Así que le interesa alargar la guerra todo lo posible. Y mientras tanto, sus socios de coalición son los más radicales de los radicales. Gente que realmente quiere expandir Israel hasta lo que ellos llaman el Gran Israel. Una pregunta para ustedes. ¿Qué diferencia Netanyahu de Vladimir Putin, de Mao Zedong, Joseph Stalin, Pol Pot, Hitler, o Rafael Correa, Maduro, de este otro Fidel Castro? O sea, un político que está haciendo mucho daño, cagando a mucha gente, con el único propósito de mantenerse aferrado en el poder. Es decir, ya no está utilizando esta guerra para defender a su nación. Está utilizando esta guerra para defender su cuello. Inserte meme de nada. ¿Qué es eso del Gran Israel? Pues os lo cuento en otro vídeo que tengo preparado y que saldrá dentro de poco. Pero quedaos con que la deriva que está teniendo el gobierno de Israel es incluso autodestructiva. Puede que estén ganando a nivel militar, pero están empezando a perder la batalla mediática y sobre todo la diplomática, tanto en Occidente como en el mundo árabe. Y esto puede dar al traste con todos los éxitos diplomáticos que habían conseguido. Recordad que antes del 7 de octubre estaban a punto de lograr el reconocimiento de casi todas las petromonarquías, incluyendo Arabia Saudita. Si esto llegara a darse, sería un antes y un después en la historia de Israel. Así que, llegados a este punto, ahora la pregunta es para vosotros. ¿Debería dimitir Netanyahu antes incluso de que termine la guerra? Antes de que termine la guerra lo veo complicado, pero de que debe dimitir, debe dimitir. Y no solo dimitir, sino ir preso. O sea, a este carajo hay que hacerle tremenda investigación. Bueno, ya se la están haciendo. Por no decir ya directamente enviarlo preso. La cosa, Fonseca, es, ¿de verdad te crees que Netanyahu va a frenar esta guerra para que él luego vaya a dimitir y se le pueda hacer el respectivo juicio a él y a todas las personas involucradas? No va a pasar. Además, si te pones a pensarlo, el hecho de que esté atacando a Siria, Jordania, Cisjordania, etcétera, ¿eso es para qué? Para que no, yo no puedo dimitir todavía. Tal vez ya acabó la guerra en Gaza, pero tengo otros frentes abiertos. Tengo que seguir en el poder para seguir manteniendo esos frentes. ¿Qué sentido tiene que ahora el ejército de Israel se meta a ocupar Gaza otra vez? ¿No ha llegado ya el momento de terminar esta guerra de una vez por todas y centrarse en reconstruir Gaza para acabar de una vez por todas con el antisemitismo que hay en esta región? El problema es que a él no le interesa ni reconstruir Gaza. O sea, habrá israelíes que, a pesar de querer de ser lo más pro-israelí posible, estén interesados en no, hay que reconstruir Gaza eventualmente para luego anexándola y listo. Pero la cosa es que los más radicales que están apoyando a Netanyahu, ese círculo minoritario que está con ellos, no está pidiendo reconstruir Gaza, está pidiendo borrarla del mapa. Y como quieren que se le borre del mapa, el carajo no va a dimitir por ello. Israel incluso piensa en destruir la mezquita más importante para el Islam. Mierda. Bueno, no sé dónde viste eso, pero en el hipotético caso que llegue a ocurrir, mírate, yo sé que algún enfermito tendrá ganas, pero de verdad Israel quiere enemistarse con todo el mundo árabe. Bueno, el mundo árabe no, el mundo musulmán.
ahí sí que se van a enemistar con todo el mundo musulmán. Ya poquito a poco han estado ganándose confianza de ciertos grupos musulmanes, pero si hacen eso, ahí sí van a perder, se van a ganar el odio de todos. Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.